Vamos a dar la bienvenida a Mariano Romero, ganador de la interna de Juntos Avancemos del domingo en la categoría de concejales de la ciudad de Rosario. Mariano, bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenido, wow, muchísimas gracias, buen mediodía. Bueno, ya conocés aquí, porque ya has venido a otros programas, ¿no? Sí, hemos venido varias veces, la verdad que siempre un grato recuerdo de las veces que me ha tocado venir. Bueno, gracias. Seguramente contentos los chicos de Generación Rota que te han invitado. Bueno, Mariano, contame sensaciones, porque estamos a 72 horas de la PASO, sensaciones de la Bueno, las victoria. sensaciones son muy buenas, me parece que estas elecciones, a diferencia de lo que venía pasando anteriormente con este sistema electoral, fue una reivindicación de la política. Y en particular creo que en la ciudad de Rosario fue una reivindicación de una forma determinada de política, que es una construcción desde abajo, que no venía teniendo éxito en términos electorales y que viene de parte de la voluntad genuina de muchos pibes y de muchas pibas que queremos transformar en una realidad y que nos sumamos a la política como herramienta de transformación y que bueno, sin ningún tipo de especulación al principio de lo que nosotros tenemos con nuestra vinculación con la política, nos sumamos bien desde abajo, desde lo social, desde lo solidario, para comprometernos con aquel que más lo necesita. Y bueno, y vimos que es necesaria la herramienta del Estado, de la participación, de ocupar lugares, de decisión política, para poder transformar esas realidades. Mariano, vos sos del movimiento Evita, sos perteneciente del movimiento Evita, ¿no? Yo soy del movimiento Evita, soy abogado y soy responsable de la zona sur. Nosotros ahí tenemos mayoritariamente un trabajo en los barrios populares, con centros comunitarios, con centros culturales, con espacios de prevención de adicciones, comunidades productivas de la economía popular que producen de manera cooperativa y venden. Estamos haciendo obra pública en algunos sectores, tenemos dispositivos de abordaje de situaciones complejas como violencia de género, consumo problemático. Venimos desde ahí, muy desde abajo. Tenemos escuelitas de fútbol, de distintos deportes, talleres culturales, espacios educativos de gestión social, como son los espacios de primera infancia. Y desde ahí veníamos viendo una realidad que es muy compleja para los barrios de Rosario y que, bueno, muchas veces cuando tocábamos la puerta del Estado nunca se abría. Bueno, queremos estar del otro lado del mostrador para transformar esas realidades. Vos sabés que voy a buscar mi machete, porque viste que por ahí la memoria quiere buscar para decirlo correctamente. En realidad, le has ganado a personas que venían o más conocidas o de trayectoria, porque, a ver, muchas veces digo más conocidas en el sentido de lo mediático, porque lo que vos me contabas recién, después hay otra cuestión. Si sos conocido desde el territorio, probablemente es lo que haya pasado con vos. ¿Vos por qué crees que la gente te eligió? Contame primero eso. Bueno, en primer lugar creo que hemos hecho una muy buena elección de toda nuestra alianza, que fue las listas Un Futuro Sin Miedo en las 5 categorías en Rosario, que también posibilitan que muy posiblemente el próximo intendente de la ciudad sea Juan Monteverde. Pero además, en la categoría concejales creo en particular, nuestro fuerte, justamente el fuerte que, como bien decía antes, no venía siendo el fuerte a la hora de las elecciones, que es un voto en el cuerpo a cuerpo, ¿no? A diferencia de lo que generalmente sucede, yo lo que pude vivir el domingo es una emoción muy grande de muchísimas personas, porque nuestro voto, que fueron 15.000, bastante más, un poquito más de 15.000 votos, es un voto que la gran mayoría de las personas me conoce personalmente, ¿no? Que hemos compartido algún espacio, hemos acompañado ante alguna necesidad, hemos participado de construcciones colectivas cuando hubo alguna problemática en algún barrio, y me parece que eso ha sido el fuerte que nos ha permitido llegar, a diferencia de lo que venía sucediendo, donde, como vos bien decías, para los medios en general fue una gran sorpresa la elección que hicimos. Y bueno, porque quienes venían ganando las internas incluso del peronismo venían generalmente de medios de comunicación, de ser famosos por, bueno, quienes han integrado el Consejo Deliberante por ser cocineros, jugadores de fútbol. Bueno, nosotros venimos a una construcción completamente distinta, una construcción que a su vez es colectiva, no individual. Nosotros muchas veces construimos de una manera que no es la misma que tiene el sistema electoral, que pone caras y no conjuntos arriba de la mesa. Y bueno, pudimos romper con un esquema que venía dando resultados, que es el esquema de los outsiders, y ver desde un lugar genuino de militancia un salto también para que es posible ganar y transformar realidades de ahí. Déjame decirlo de esta forma, porque voy a ayudarte y vamos a completar. Ganó la política, Sí, podríamos totalmente decir. Y en general, porque a ver,
Y esto lo comparto con vos. Si tomamos la interna que tenía una outsider en la candidatura a la gobernación, ganó Puyaro la política. Aquí en ustedes había gente que venía de los medios, ganó la política también. En el otro frente también había gente que se presentaba de los medios de comunicación o de otros ámbitos, del deporte por ejemplo, y también ganó la política. Es como que en esta elección, la anterior había sido un poco al revés, ¿no? Habían ganado los más conocidos en el ambiente mediático, podríamos decir. En esta oportunidad ganó el territorio, ganó la política y esto que me estás contando del cuerpo a cuerpo, de conocer a la gente, de salir a los barrios y de trabajar en la política, ¿no? Sí, totalmente. La categoría de concejales, por ejemplo, el triunfo de María Eugenia Schmuck, que es la candidata de Pablo Hapkin, sobre los reconocidos mediáticos, bueno, ha sido también una reivindicación de la política, lo que vos decías de Maximiliano Puyaro contra Lozada a nivel provincial, lo que se dio también en la muy mala elección de Meña, por ejemplo, en la categoría concejales. Creo que ha habido una victoria de la política en ese sentido. El mismo Hapkin sobre Tesandori, ¿no? Que no venía siendo costumbre. Creo que había una desilusión muy grande de la militancia con los resultados de las elecciones pasadas, por ejemplo, donde los 4 primeros más votados en Rosario fueron famosos. Sí, y Monteverde, de hecho, salió último, era el único que venía de la política puramente. Entonces, me parece que esta elección envalentona una forma de hacer política, es la elección voluntaria de la política como herramienta de transformación de la realidad. Y es un camino que eligen cientos y miles de personas en la ciudad y en el mundo y en el país como forma de vida, ¿no? Como una forma de vocación, como una forma de servicio a la comunidad y sobre todo a aquellos que más lo necesitan, y que es la forma que nosotros entendemos más posibilidades de transformación tiene. Y bueno, eso me parece que es muy valorable de esta elección. Mira, todavía no lo conté, pero por ahí me ayudas. ¿Ya tenés cómo se conforma la lista más o menos? Porque yo hice un machete aquí. Teniendo, bueno, por supuesto a la cabeza la lista de Juntos Avancemos para el Consejo, con Mariano Ronero. Segunda, Fernanda Gigliani. Exactamente. Tercero, el hombre que iba en la lista de... ¿No? ¿Quién es tercero? No, porque el sistema provincial no es paridad pura, sino es paridad por binomio. Ah, tiene que haber bien. dentro de los duetos, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, un varón y una mujer. La lista quedaría conformada en primer lugar, quien les habla. Sí, ya en lo voy segundo anotando. lugar, Fernanda Gigliani. Sí. En tercer lugar, Fernanda Rey. Ahí se repite dos mujeres juntas porque ya es el segundo binomio. El cuarto lugar es el varón de la lista de Marina Magnani, que es Nahuel Castillo, de la Mazota. En quinto lugar, la segunda de mi lista, que es Julieta Riquelme, que es referente de la multisectorial contra la violencia institucional, es hermana de Jonathan Herrera, un pibe asesinado en un caso de gatillo fácil. En sexto lugar, ¿Artola? Seba Artola. Séptimo lugar, el Turco Urruti, segundo de Fernanda Gigliani. Y octava, Mónica Ambrosetti, que también es la mujer que ocupaba el cuarto lugar y por paridad ingresaba nosotros, que es de la agrupación Octubres. Solamente le erramos en uno, le cuenta la producción, ¿eh? Le erramos en uno, le cuenta la producción, estábamos ahí, claro, no teníamos en cuenta esto que nos dice Mariano. Mariano, ya te voy a preguntar, me gustaría que me des tu mirada de la actualidad de la ciudad, porque se viene la campaña. Me gustaría también conocer algo del triunfo de Monteverde y esta alianza con ustedes, de Movimiento Evita con Ciudad Futura, pero... ¿te sorprendió la diferencia entre frentes? A ver, muchos pensábamos que como pasó en otras categorías, iba a haber quizás una paridad. Bueno, no la de gobernador porque fue ya ahí una elección muy amplia, 36 puntos de diferencia. Pero acá en la de concejal, ¿te sorprendió la diferencia entre los dos frentes más grandes? Yo creo que las elecciones PASO son... No hago ese mismo análisis, incluso en la categoría gobernador. Las PASO son pura y exclusivamente para dirimir quiénes van a encabezar cada una de las categorías. Y me parece que el voto viene en ese sentido, ¿no? De hecho, ejemplificativo es, por ejemplo, lo que sucedió en las categorías gobernador-intendente. Dentro del Frente de Frentes, a diferencia de lo que pasó en Juntos Avancemos, donde fue una campaña limpia, propositiva, con valoración de todos hacia los demás contrincantes de la interna. Digo, yo, por ejemplo, en términos personales, tengo
una gran valoración del trabajo político tanto de Fer Gigliani como del espacio de Fernanda Rey, sobre todo Marina Magnani, que para mí es una excelente militante, y un montón también de los compañeros que integran fueron en otras listas, como por ejemplo Fernando Sauro, un gran amigo, y bueno, Silvana Teiza, otra muy gran militante, una trabajadora. Bueno, esto que sucede, esta buena sintonía y esta comunión de que queremos una patria más igualitaria, una ciudad más igualitaria y libre de violencias, no sucedió del otro lado de la historia. Entonces, mal podríamos sumar, por ejemplo, los votos de Lozada aritméticamente a Puyaro, cuando abiertamente en la campaña lo acusaba de narcotraficante, ¿no? Ese grado de virulencia yo creo que no se va a trasladar de manera matemática. Lo mismo sucede en la ciudad de Rosario. El segundo y tercero de la categoría intendente, por ejemplo, Tesandori y Esteves, han hecho una campaña decididamente anti-gestión municipal, anti-Hapkin. Entonces es muy difícil poder sumar aritméticamente esos votos. Creo que lo que se ha dirimido es quienes han ganado en la interna. En la ciudad de Rosario, claramente, el electorado mayoritario se expresó en rechazo de la gestión municipal. Y ahora, en un escenario inédito como el que vivimos, de una especie de balotaje, porque han quedado solamente dos candidatos en la categoría intendente, algo que nunca había sucedido, se va a plebiscitar la gestión municipal y con un 78% de imagen negativa es muy difícil que el intendente vuelva a ser reelecto. Creo que Juan Monteverde va a ser el próximo intendente de los rosarinos, con una imagen negativa que no es una imagen negativa tranqui, ¿no? Si algo percibimos en la campaña, la virulencia del rechazo a la gestión de los oficialismos y sobre todo del oficialismo municipal. Así que me parece que el análisis viene por ese lado. Tomate un poquito de agua ahí. Estamos charlando con Mariano Romero, que va a encabezar la lista de Juntos Avancemos el 10 de septiembre. Lo vas a encontrar encabezando la lista de candidatos a concejales de Juntos Avancemos de nuestra ciudad. Mariano, a ver, me decías, y no quiero irme de una repregunta que quiero hacerte de esto último que nos contábamos. ¿Crees que muchos peronistas votaron a las listas de Unidos? La verdad no sabría decirlo, ¿no? Intuitivamente podría ser que hayan votado sobre todo ante a Tesandori o a alguno de los candidatos de la interna que iba en contra de Pablo Hapkin, porque hay un rechazo muy grande a la gestión municipal, ¿no? Eso me parece que intuitivamente puede haber sucedido. Pero independientemente de los candidatos peronistas, generalmente el sector del electorado que tiene una identificación partidaria es minoritario, ¿no? Independientemente de tener más inclinaciones de conciencia social hacia una sociedad más justa o tener más identificaciones con posiciones más conservadoras, quien siente una identidad partidaria no es una porción tan grande del electorado. Justamente me parece que quienes definen las elecciones son los sectores más indecisos o con identidades partidarias que son cambiantes. Yo voy a contar una anécdota muy sencilla y para ver cómo funciona también el electorado. El otro día se me rompió el auto en medio de la campaña. Me tomo un taxi y estaba yendo al búnker para cuando ya estaba el escrutinio definitivo. Y le pregunto al taxista a quién había votado, ¿no? Y me dice, voté la lista completa de Monteverde, ¿no? Entre ellos yo, no me había reconocido. Y cuando seguimos hablando un poquito más, votaba a Milei a nivel nacional. Bueno, dos cosas que parecen incomprensibles en términos de un análisis de una fidelidad partidaria. Creo que hay una gran parte del electorado que se mueve de esa manera. Si no, no podemos explicar, por ejemplo, cómo Cristina Kirchner suma un 54% en el año 2011 y cómo Macri, muchos de esos votos seguramente se trasladaron a Macri, ¿no? Claro. Entonces, me parece que esa es la definición un poco de cómo sucede las cuestiones electorales. Bien, sin ir más lejos, lo de Perotti en 2019, 40 y pico % y ahora un 25 en la PASO, con Marcelo Lewandowski. Yo recuerdo, por ejemplo, algunos dirigentes de Levita, Gerardo Rico, no, me pensé que no me iba a acordar del nombre, Gerardo, que siempre nos está enviando algún mensaje y constantemente o casi todas las semanas me enviaba, porque lo hacía personal a mi número, me enviaba mensajes de su alegría, demostrando, decía, hicimos una construcción, primero hablándome de la construcción, qué construcción que hicimos, fíjate, esta alianza entre Levita y Ciudad Futura, realmente va a venir bien, me parece que vamos a andar bien, va a ser la primera elección en muchas cosas.
Bueno, y después a medida que iba llegando la fecha de la PASO, por ahí algunos mensajes iba diciendo, estamos bien. Mirá que lo de Monteverde es serio. Mirá que Mariano Romero va a andar bien, va a estar ahí peleando los primeros puestos. Bueno, finalmente se concretó que esta alianza fue protagonista en la ciudad. Sí, nosotros la verdad que veníamos cocinando una alianza en términos sociales hace mucho tiempo con Ciudad Futura, y otras organizaciones sociales y gremiales que terminaron conformando todas las listas de Un Futuro Sin Miedo, que tiene anclaje de que venimos trabajando en los mismos lugares, pensamos bastante similar en muchas cosas, independientemente de dónde venimos. Por ejemplo, en el territorio, Ciudad Futura tiene escuela de gestión social, nosotros espacio de primera infancia. Ambos tenemos dispositivos de abordaje de consumo problemático en los territorios. Estamos haciendo urbanizaciones de barrios populares en distintos barrios, las dos organizaciones, de la mano de la CISU de Nación, que bueno, para mí es una secretaría fundamental, de lo mejor del gobierno nacional, que realiza obra en los barrios populares a través de bueno, el impuesto a las grandes riquezas y el impuesto al dólar. Y bueno, veníamos de caminar esos caminos juntos, también en la Cámara Legislativa, en el Consejo Deliberante y en la Cámara de Diputados. Generalmente votábamos de manera similar cuando compartíamos bloque o compartíamos bancadas con compañeros. Pero cada vez que íbamos a las elecciones íbamos separados y perdíamos. Claro. Hoy fuimos unidos, nos unimos, algo que decantó de manera natural, si se quiere, y logramos un triunfo que nos va a llevar a ganar la ciudad de Rosario desde el retorno de la democracia para el peronismo, para el campo nacional popular, un hecho inédito. Bien. Bueno, y no me quiero, antes de preguntarte por Monteverde, dijiste lo de, contanos un poco, porque muy poco se habla de esto. Contanos de esta secretaría que urbaniza los barrios. ¿Cuántos barrios están urbanizados en estos últimos 4 años a través de esta gestión? La verdad que, bueno, nosotros en la ciudad de Rosario tenemos 122 barrios populares. 112, perdón, barrios populares. Barrios populares. Son barrios que se definen a través de una ley, que es la ley RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, que fue un relevamiento que hicimos vivienda por vivienda a las organizaciones sociales, y a partir de eso la estuvimos peleando para que eso sea reconocido, y que tiene una definición que es a través de la carencia de servicios, ¿no? O sea, quiere decir que nosotros en Rosario, por ejemplo, tenemos 112 barrios populares que no tienen acceso al agua, a la luz, ni hablar el gas, ¿no? Pero principalmente agua, luz y cloaca. Por ejemplo, viven muchísimas familias en la ciudad, miles de familias, que para tomar agua, para higienizarse, para asearse, tienen que ir a un tanque comunitario, una canilla comunitaria, a varias cuadras, ¿no? Esta situación completamente degradante y muchas veces desconocida para quienes no la tienen que atravesar, es una realidad. La CISU lo que hace son pequeñas obras, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Barrio Cañaveral no hicimos una obra de agua, no hicimos una obra de luz, sino que hicimos un playón polideportivo en medio del asentamiento, con un salón de usos múltiples para uso de la comunidad. En Barrio Saladillo estamos iniciando conexiones eléctricas domiciliarias, ¿sí? Una obra de luz. Estuvimos el último día antes del cierre de campaña, justo terminó la obra que en Nuevo Alberdi hizo Ciudad Futura, impulsó Ciudad Futura de urbanización para que llegue el agua a la zona urbana de Nuevo Alberdi. Solamente una parte muy chica tenía agua, y la emoción de las familias al ver que abren la canilla y sale agua con presión, no se pueden dar una idea lo que era eso. La gente lloraba. Bueno, esta es una realidad que se viene dando en muy pequeña escala. La realidad es esa, porque tenemos 112 barrios populares y no tengo el número exacto, pero debemos tener unas 15 o 20 obras de ese estilo, que ni siquiera son urbanizaciones completas, ¿no? Entonces, una de las deudas principales, y que mucho tiene que ver con problemáticas más graves como la inseguridad, y es la urbanización de los barrios populares, tiene que ser lo primero que el Estado municipal agende para poder transformar la realidad de Rosario. ¿Qué le ves a vos que estás cerca ahora, con esta alianza con Ciudad Futura? ¿Qué le ves a Monteverde? ¿Qué puede decirnos? Insisto, y para que la audiencia le quede claro, vos venís de Levita, Monteverde de Ciudad Futura, se hicieron una alianza. Bueno, Monteverde está ante la chance de ser el próximo intendente. ¿Qué le ves vos personalmente? Mirá, independientemente de lo personal, ¿no? Sí. Que Juan tiene muchísimos atributos positivos. Me parece que tiene una construcción colectiva, Ciudad Futura, que es muy valorable, ¿no? Y que tiene la potencia transformadora de una nueva generación que no está, contaminada con muchos de los vicios de la política tradicional, o por lo menos de gestiones de gobierno que no han llevado a la situación en la cual vivimos, ¿no? Y tiene muchísimas ideas que compartimos y que fueron recogidas pura y exclusivamente
del contacto cotidiano donde están las necesidades. Entonces, todas sus ideas de gobierno provienen de una experiencia, que es la experiencia que te da el laburar día a día junto a aquel que más lo está necesitando, de conocer cuáles son cada una de las problemáticas de la ciudad. Esa potencia me parece que no venía existiendo en la ciudad de Rosario, y que la verdad que es algo que es agua en el desierto, en un contexto nacional incluso muy complejo, y que esperemos se expanda también para la provincia y para el país. Cierro con esto, Mariano, desde ya te agradezco la visita. Seguramente vas a volver a charlar con nosotros. Tenemos 2 meses por delante de la campaña. Digo, ¿cuál es la agenda que crees vos y el equipo y tu equipo que le falta discutir o que tiene que discutir en los próximos 4 años del Consejo Municipal? Muchísimo, es una agenda muy amplia. Es más, te diría que, salvo con honrosas excepciones, la podemos contar con los dedos de la mano, digo, del bloque peronista de Norma López, Julia Irigoitía, muchos compañeros y compañeras muy valiosos ahí, el bloque de Ciudad Futura, la verdad que la chatura impresionante del Consejo Municipal, bueno, no, la verdad que creo que parte de esto que decíamos de la posibilidad de que personas que tienen muy buenas cualidades en términos electorales, pero muy malas a la hora de legislar o a la hora de gobernar, han hecho de la chatura del Consejo Deliberante. Nosotros tenemos dos grandes diferenciaciones, una es lo urgente y otra lo importante, ¿no? Creo que es fundamental la urbanización de los barrios populares, que hace de manera integral a un montón de los temas que tiene la ciudad, de hecho la inseguridad. Yo siempre pongo un ejemplo. A nosotros, por ejemplo, en noviembre nos mataron un compañero, Ricardo Carrizo, que cocinaba en un centro comunitario en Villa Manuelita. Desde noviembre de aquella fecha hasta ahora mataron 3 personas más en la misma cuadra. Sigue sin tener luminaria pública. Claro. Bueno, miren si lo importante y las repercusiones que tiene la urbanización de los barrios populares para temáticas laterales, como por ejemplo la inseguridad. Otro tema fundamental es el transporte, ¿no? El transporte en Rosario es paupérrimo, ¿no? Creo que sistemáticamente estos 4 años se degradó el sistema de transporte público tanto en colectivos como en taxis y remises, con la uberización del sistema público, el ingreso de Uber, que tanto daño le hace al sistema de transporte, por un lado, y por el otro lado, con el gran negocio de los privados para las líneas que tienen mayor corte de boleto, y por otro lado, las líneas con menor corte de boleto en manos del sector público, y con un sistema que no solamente hubo un recorte de líneas y de recorridos, que tuvo como excusa la pandemia, pero se mantuvo en el tiempo, sino también con un sistema de transporte que ya estaba pensado de una manera concéntrica, sin vinculación entre los barrios. Mire, por ejemplo, si uno quiere ir de barrio Puente Gallego a barrio Itatí, 20 cuadras de distancia, tiene 3 horas de colectivo, porque tiene que irse desde Puente Gallego al centro, desde el centro hacia barrio Itatí, 20 cuadras, ¿no? Claro. Bueno, hay que repensar el sistema de transporte, incluyendo también un transporte multimodal. Eso es fundamental en la ciudad de Rosario. Y después la agenda de la seguridad y el trabajo está clara. Nosotros vivimos en una ciudad donde predomina la especulación financiera, inmobiliaria y el sector servicios. No hay producción, no hay respaldo a la economía popular. Y por el otro lado, una situación de inseguridad crítica, donde el municipio tiene muchísimo que hacer. Hablábamos de las urbanizaciones de los barrios populares, pero hay también iniciativas muy sencillas. Nosotros tenemos un problema muy grande con las escuelas. Hoy las escuelas no por paro, sino por balaceras pierden días de clase en los barrios. Bueno, una compañera nuestra, Lucila de Ponti, quien va a ser nuevamente diputada provincial, presentó una iniciativa que es los corredores escolares seguros. Eso es urgente, ¿no? Es urgente porque tiene mucho para hacer en el municipio. Es simplemente presencia de los organismos de control, el horario de entrada y salida de las escuelas, transporte garantizado en esos horarios, luminaria pública, erradicación de microbasurales y algunas intervenciones más del ámbito municipal. Y eso garantizaría la seguridad de nuestros pibes y nuestras pibas en la escuela. Todo eso no está en agenda. La verdad que no pasa por el Consejo Deliberante, salvo, como bien decíamos, honrosas excepciones. Y el Consejo tiene muchísimo para aportar en una oposición a un gobierno municipal que no se le cae una idea y que nada hace, porque si hay algo que podemos destacar de Pablo Hapkin es nada, no ha hecho nada. Y por el otro lado también, en lo que esperemos sea un bloque oficialista que pueda acompañar y potenciar a la gestión municipal de Juan Monteverde. Mariano, cierro, se me ocurre repreguntarte algo. En realidad, más que repreguntarte, decirte, me ha tocado entrevistar a muchos candidatos o precandidatos a concejales en tantos años de comunicación y de conducir los programas. Generalmente tienen las mejores intenciones, como en tu caso,
que venís del barrio, del territorio, del cuerpo a cuerpo, como dijiste, llegan al consejo y se aploman. Porque te ha pasado, la has escuchado seguramente. ¿Vas a ser el concejal también de ir a los barrios? ¿Vas a seguir en el territorio? Sí, por supuesto. Pero mirá que nadie recita archivo después. No, aparte tengo por lo menos la intención de no dejar de tener las responsabilidades de militancia, ¿no? De poder seguir teniendo la responsabilidad dentro de Levita, de la zona sur de Rosario, obviamente con más acompañamiento por ahí de otros compañeros y compañeros que vayan tomando también la posta, pero vengo de ahí, toda la construcción que tenemos viene también en esos sectores. Es necesario también ampliarnos, porque también la sociedad rosarina es muchísimo más amplia que quienes viven en los barrios, pero de todos modos creo que puedo garantizarlo, y pónganme el archivo cuando quieran, de que nuestra agenda va a estar vinculada a eso. Vamos a seguir laburando en esos lugares, y por el otro lado también lo que vos decías de achancharse, si se quiere, dentro del consejo, va a ser fundamental la elección municipal, ¿no? Porque no es lo mismo ser una voz disonante, en la cual vos podés tener los mejores proyectos, pero que no salgan por la mayoría abrumadora del conservadurismo o de sectores al que no le interesa una agenda que transforme la realidad de Rosario, hacer un oficialismo que proponga, que vaya para adelante, con mucha vocación de servicio para transformar la realidad. Y bueno, eso es lo que esperemos suceda a partir del 10 de diciembre. Gracias, Mariano, por la visita. Muchísimas gracias a ustedes. Mariano Romero, charlando con nosotros, va a encabezar la lista de concejales, de candidatos a concejales de Juntos Avancemos el próximo 10 de septiembre.